Vámonos al área premotora, si queréis. El área premotora es muy bonita. Bien, pues justo un poquito por delante, os lo voy a poner, sobre todo para la gente que tengáis a lo mejor menos manejillo, pues os voy a poner una visión del área premotora. Bien, el área premotora está un poquito por delante del área motora primaria y es un área súper interesante, por muchas cosas. Principalmente del área premotora, a nosotros nos va a interesar, ahí la tenéis, en moradillo. ¿Veis esa área moradilla que hay? Pues esa sería parte del área premotora. El área premotora es más grande que eso. Lo que pasa es que este programa ha generado las activaciones premotoras, por supuesto, hay dos, una en cada, ¿veis? Hay una en cada hemisferio. Son parte del lóbulo frontal y se colocan por delante del área motora primaria. Bien, este programa al final ha generado los colorines que os estoy enseñando a partir de tareas concretas. Es decir, ha hecho resonancias magnéticas funcionales con tareas concretas y ha visto cómo era la activación. Entonces, por ejemplo, en el caso del área motora primaria, os voy a contar cómo lo han desarrollado para que podáis ya tener una idea de cuál es la función. Lo que han hecho ha sido meter altillo en el aparato de reso y hacer un experimento que no vamos a entrar mucho en detalles, pero para que lo entendáis. Lo que hacían era, le ponían una clave visual sobre un movimiento de los dedos y ellos tenían que hacer distintos movimientos de los dedos siguiendo la clave visual. Entonces, pues yo te ponía puntitos o lo que sea y te hacía que fuera moviendo el dedo. Bien, pues cuando ya la persona había aprendido de alguna forma o había practicado el movimiento de los dedos siguiendo las claves visuales, pasaban a pedirle que lo hiciera sin las claves visuales, que lo hiciera ya de memoria, entre comillas, ¿no? Y entonces lo que medían era la diferencia de activación entre la fase que tenía claves visuales, una fase inicial del aprendizaje, y luego una fase más tardía del aprendizaje en la que ya no había claves visuales. Pues bien, las actividades premotoras, en el caso, por ejemplo, de esta morada que estáis viendo ahí, morada oscurita, son mayores en las fases iniciales del aprendizaje. Es decir, en la fase guiada por estímulos visuales. ¿Vale? Bien, pues a partir de eso ya podemos sacar funciones del área premotora. Interesante, pues que el área premotora funciona disparando esquemas de movimiento que tienen que ver principalmente con estímulos externos, ¿vale? Es un área que se lleva muy bien con la motivación extrínseca. Por tanto, las alteraciones en área premotora van a generar una clínica que se caracteriza porque el paciente funciona peor, tiene rendimientos más bajos cuando responde a estímulos de fuera. Y sin embargo, cuando el movimiento o los esquemas que quiere generar se generan desde su propia motivación intrínseca, desde su propia motivación, sus propias necesidades que no son frente a estímulos externos, pues tiene unos rendimientos más altos. Por tanto, son pacientes que van a tener muchos problemas, por ejemplo, en los agarres, en los lanzamientos, van a tener muchísimos problemas en los movimientos guiados por vía visual, todo lo que ellas tengan que hacer un seguimiento visual para ajustar el movimiento de las manos, van a fallar estrepitosamente, porque la premotora, ya os digo, está muy especializada en la guía externa del movimiento, más que en la motivación interna, ¿vale? Y la otra gran clave del área premotora, resumiendo mucho, bueno, área premotora tiene varias áreas, varias subáreas, ¿vale? No, la premotora no es entera igual y se ocupa de todo por igual. Hay como una ventral, hay una dorsal, pero en eso no vamos a entrar, a no ser que queráis que moramos aquí, pero bueno, yo no tengo problema. Pero otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención de la premotora es que la premotora participa mucho en reacciones anticipatorias. Es decir, como está colocada por delante de la motora primaria, la premotora recibe la información, entre comillas, antes. Y entonces es capaz de poner en marcha sinergias anticipatorias que anteceden un poco al movimiento que luego lanza la motora primaria, como ese movimiento que decíamos muy amplificado y muy primado. Entonces, por ejemplo, en las lesiones premotoras falta también mucho de anticipación al movimiento y los pacientes fallan en las reacciones posturales anticipatorias previas al inicio del movimiento. Por tanto, son los típicos pacientes que se caen con sus propias reacciones anticipatorias. Entonces tú ves que el paciente tiende a levantar un brazo, por ejemplo, pero ves que el tronco no había sido estabilizado antes de lanzar ese movimiento del brazo. Por tanto, son pacientes, ya os digo, que tienen muchísimo trastorno postural, muchísimo trastorno de estabilización.
Porque ya sabéis que para que yo pueda liberar una cadena en abierto, tengo que cerrar la cadena en algún punto. Entonces, ese cerrar la cadena en algún punto corre a cargo, entre otras estructuras cerebrales, de estas áreas premotoras. Entonces, son clínicas de no hay parálisis del movimiento voluntario, no hay paresia del movimiento voluntario, no hay un déficit de reclutamiento como tal. Los pacientes en movimientos analíticos van mejor, si tú le pides movimientos analíticos simples, van mejor y van peor tanto a movimientos guiados por estímulos externos como en reacciones anticipatorias previas al uso de alguna de las partes del cuerpo. ¿Vale? Esas son el área premotora. Un área muy bonita. Aparte del área premotora, también se lleva muy bien con otras áreas que son interesantes, como son los campos oculares, los frontal eye fields, de los que luego hablaremos un poquito más, ahora ya cuando hablemos en suplementaria, pero por tanto es un área muy visual. Al final tiene mucha información guiada por lo visual. Entonces, ya os digo, no sé si alguna vez os habéis encontrado a personas que en analítico no fallan tanto, los reclutamientos no son tan malos, pero luego tienen bastante tono, ¿vale? Porque la lesión premotora sí genera alteraciones del tono, luego veremos a través de qué vía. Y es llamativo cómo estos pacientes se caracterizan porque cuando les metes maniobras que reducen el tono, maniobras inhibitorias, pues como estiramientos prolongados, en fin, cualquier tipo de maniobra que estimule un poquillo la bajada del tono y que la normalice, pues son pacientes que en analítico no van tan mal y sin embargo cuando les metes cualquier movimiento que requiera de una preactivación, que requiera de estabilización proximal o se los guías desde fuera, pues fallan muchísimo más. Entonces muchas veces se confunden incluso con trastornos visuales. Entonces hay que estar muy pendientes de la premotora por esa vía. Y también están descritas las premotoras, sobre todo la premotora izquierda, como generadora de apraxia, ¿vale? Las lesiones premotoras izquierdas se han descrito en muchísimos libros y en muchísimos trabajos como generadoras de apraxias, tanto ideatorias como ideomotoras izquierdas. Yo creo que tienen más componente ideomotor, porque en el área premotora también están las sinergias, hay combinaciones, como que le cocina. Yo siempre digo que la premotora es como una cocina para la motora primaria. Entonces, en la premotora tenemos distintas ya como esquemas de movimiento que han ido juntos muchas veces en la práctica, incluso evolutivamente están muy próximos, y es como que le facilita el reclutamiento a la M1 para seguir las órdenes que vienen desde áreas anteriores. ¿Vale? Así que ya está. Premotora, fases iniciales del aprendizaje, sobre todo frente a estímulos externos. Aumenta muchísimo su actividad cuando hay guía externa. Mejoran los rendimientos en estos pacientes cuando tiramos de motivación intrínseca, no de motivación extrínseca. Y fallan mucho estos pacientes tanto en la sincronización de distintas partes de un miembro, ¿vale? En la sinergia, en los patrones de movimiento de un miembro, como en las reacciones anticipatorias, sobre todo en reacciones posturales de estabilización con desplazamiento de segmentos. Las famosas APA, aquellas que nos contaban en la carga. Muy bien, venga, dudas sobre la premotora. Ya viene por aquí una. Ya viene ¿Las una duda. apraxias ideomotoras no son propias de las lesiones parietales izquierdas? La aprasia ideomotoras también, el parietal izquierdo, efectivamente, se ha descrito como generador de aprasia también, ¿vale? Sí, la aprasia en general tiene muchas localizaciones. De hecho, no hay ninguna lesión en concreto que sea generadora de aprasia, como si hablamos, por ejemplo, de una disfunción disejecutiva. En aprasia sí hay cierto acuerdo en que una función hemisférica izquierda, porque suelen ir asociadas a afasia. Entonces es verdad que hay autores que dicen que no hay afasia sin aprasia, ni aprasia sin afasia. Entonces tenemos clara que la lateralidad normalmente es izquierda, pero en cuanto a estructura se ha señalado parietal izquierdo, sobre todo el componente parietal posterior izquierdo, se han señalado premotora izquierda, la premotora derecha también aparece por ahí, se ha señalado área suplementaria en bilateral también, y luego ya pues están las aprasias estructurales, pues como la aprasia callosa, que las lesiones callosas también generan aprasia, aunque para mí eso es una aprasia menos cognitiva y más estructural, porque al final es que ha roto el cable que unifica o que coordina los dos hemisferios. Y hay muchos tipos de aprasia. Localizaciones de aprasia se han dado muchas. Hay por ahí estudios que hablan incluso de aprasia tras lesión talámica, he visto yo algunas.
Y ya te digo, aprasia, si yo tuviera que quedarme con dos estructuras como generadoras de aprasia a este nivel, me quedaría con parietal izquierdo, sobre todo componente más posterior, no tanto el parietal anterior izquierdo, sino un poquito más hacia abajo, y premotora izquierda también. Premotora, para mí, es muy generadora también, por lo menos en la clínica que yo me he encontrado, suelen estar detrás de muchas aprasias, o por lo menos de la explicación estructural que yo le he buscado a algunas aprasias que he visto en clínica. Muy bien, más dudillas. Las ideatorias son mucho más difusas todavía. Aprasias ideatorias te pueden encontrar en patologías muy específicas. Las ideatorias esas van por libre. Bien. ¿Seguimos? ¿Alguna cosilla sobre premotora? ¿Pasamos un poquito? Bien. Pues si nos vamos un poquito más para adelante, seguimos, vamos del frontal de atrás hacia adelante, tenemos que pasar a la maravillosa área suplementaria, SMA, área motora suplementaria. El área motora suplementaria ya es muy poco motora. De hecho, fijaros, si es poco motora, que la lesión de área suplementaria suele dar clínica bilateral, ¿vale? Suelen dar clínicas ya que son mucho más difusas. Y el área motora suplementaria es generadora de un cuadro que a mí me vuelve loco, que quizás es de las cosas más interesantes que yo me he encontrado en clínica y que a mí me encanta y estoy en continua investigación siempre con las lesiones, con la clínica suplementaria, más que con las lesiones suplementarias, porque es verdad que la suplementaria es un mundo. Bueno, no he comentado antes que el área premotora se lleva estupendamente con el cerebelo. Os podéis imaginar por qué. Es decir, si es un área que tiene que ver con la preactivación, con la anticipación, pues sabéis que el otro gran anticipador en el sistema nervioso central es el cerebelo, ¿no? Que el feed forward importante es el del cerebelo. También, claro, el cerebelo está muy, muy informado de todo lo que pasa en el exterior, ¿vale? Por distintas vías. El cerebelo se lleva muy bien con lo visual, el cerebelo se lleva muy bien con lo propioceptivo, el cerebelo se lleva muy bien con lo vestibular, por tanto no es raro que un área que se ocupa sobre todo de la guía externa se lleve bien con el cerebelo. Y el cerebelo se lleva muy bien con todas las áreas que tienen que ver con motivación extrínseca, sobre todo porque el cerebelo está muy bien informado. Entonces, claro, puesto a buscarte un informante, el cerebelo es un informante de oro. Sin embargo, la suplementaria no se lleva tan bien con la motivación extrínseca, sino que se lleva mejor con la motivación intrínseca. De hecho, la estimulación eléctrica de la suplementaria ya no genera apenas movimiento, ya no genera reclutamiento como tal. Y ya os digo, cuando se afecta a la suplementaria incluso aparecen alteraciones bilaterales, ya ni siquiera tiene esa lateralidad marcada que tiene M1 y la premotora. Por tanto, la suplementaria se va a especializar en el lanzamiento de esquemas de movimiento complejos frente a motivación intrínseca, ¿vale? Por tanto, estos pacientes se caracterizan porque van mejor cuando se les guía desde fuera, cuando la motivación viene desde otra persona o desde el entorno, y van muy mal cuando tienen que autogenerar esquemas de movimiento. Entonces son personas que se ha descrito también que pueden caer en los llamados síndromes de mutismo cinéticos, en los que si tú no los animas a que se muevan, pues no se mueven prácticamente nada. Entonces son cuadros muy curiosos en los cuales ya no existe, sí que sí, en premotora ya no existía, pero aquí ni de coña existen déficits de reclutamiento embolitivo. Estas personas son plenamente conscientes de seguir órdenes y generar movimientos analíticos sin ningún problema. El problema lo tienen en eso, en que si tú no les disparas el movimiento, tienen mucha tendencia a quedarse prácticamente paralizados, pero sin que exista ningún trastorno del reclutamiento, ¿no? Por tanto, amigos de la suplementaria, muy amigos, pues por ejemplo las cortezas cinguladas, que las veremos esta tarde un poco ya como parte del sistema límbico, se caracterizan principalmente por eso. ¿Qué afectación, aparte de la motivación intrínseca y de los sistemas de recompensa alterados, nos va a dar una lesión suplementaria? Pues nos va a dar principalmente un problema por el que el paciente parece tener un déficit cognitivo, ¿vale? Parece que falla en planificación, en secuenciación, en inhibición, parece que falla en la monitorización del error, parece que falla en la flexibilidad a la hora de afrontar nuevas
cosas que pasan en el ambiente. Es decir, al final van a ser como una especie de disejecutivos, pero solo, exclusivamente para el movimiento. Es decir, hay una disociación muy importante cuando la lesión es suplementaria entre cuando tú le pides al paciente que haga una tarea compleja, ese paciente tiene muchos problemas y tú lo ves hacer cosas que dices, madre mía, esto no tiene lógica ninguna. Y lo ves perseverar y lo ves que es muy rígido y que intenta, perseverando, como he dicho antes, reiterar una estrategia para enfrentarse a la tarea. Lo ves que recluta partes del cuerpo que son incompatibles con el movimiento. Lo ves que recluta estrategias de movimiento que dices, madre mía, pues eso, tú no te puedes pasar del suelo a una silla poniendo los talones e intentando subir el culo hacia arriba y hacer el puente con las manos, ¿no? O mira, tú no puedes levantar los dos pies a la vez, porque si levantas los dos pies a la vez te caes, pegas un salto y te vuelcas. O si tú te estás cayendo de boca, no puedes apretar los flexores y lanzarte hacia adelante porque te matas. Entonces, cuando tú lo ves moverse, estas personas son como, ya os digo, como si fuesen tontos, entre comillas, o sea, como si para gestionar el movimiento no tuvieran ninguna idea, estuvieran completamente idos, completamente en plan, pues ya os digo, como si estuvieran como además en un nivel de desconocimiento brutal sobre su cuerpo. Es decir, da la sensación como que le has dado un cuerpo, como en las películas estas en los que te meten en el cuerpo de otro, ¿no? Y no sabes andar porque tú eras muy delgado y el otro es más grande o lo que sea, pues así, te da la sensación como si el cuerpo no les perteneciera, como si no supieran conducir su cuerpo. Pero ni conducirlo, ni anticiparse, ni desarrollar un esquema de movimiento compatible con algo que haya que secuenciar mínimamente. Entonces tú dices, madre mía, esta persona cognitivamente está fatal, porque si yo le digo que se suba a la cama o si le digo que se ponga de pie y lo primero que me hace es levantar los dos pies, en flexión, en triple flexión de cadera, es como, a ver, si te he dicho que te pongas de pie, tú dices que entiendes la tarea, ¿te has puesto de pie alguna vez? ¿Cómo? Para ponerte de pie, lo primero que me hace es llevarte las rodillas al pecho. Es que no, es que es como que te quedas diciendo, este hombre, no, o sea, no entiende, no entiende. Y sin embargo, cuando te lo llevas fuera de tareas de movimiento, fuera de la ejecución de la tarea de movimiento, son capaces de, teóricamente, secuenciarte perfectamente la tarea. Si los metes en alguna actividad que no sea de movimiento, pues juegan al ajedrez, te ganan las damas, te cuentan una historia. Bueno, pueden estar desinhibidos porque la lesión es bastante frontal, pero ni siquiera eso sí es suplementaria pura. Y son personas que, tanto en conversación como en actividades cognitivas más teóricas, que no tienen que ver con el movimiento, me refiero, no fallan tanto. Tienen unos rendimientos muy altos en esas actividades y, sin embargo, cuando los meten en actividades de movimiento, tienen un rendimiento terrible. Entonces, es muy llamativo porque habla mucho de de cómo el sistema nervioso, creo yo, y siguiendo también algunos autores que han investigado en el tema, creo que el sistema nervioso al final se ha ido desarrollando, las capacidades cognitivas como que se han ido desarrollando a través del movimiento. Entonces, como que estas áreas suplementarias quizás pues fueran como una especie de proto prefrontal, es decir, como que nosotros desarrollando nuestras capacidades de movimiento aprendimos a inhibir, aprendimos a planificar de una forma que es como mucho más analógica, como que es menos teórica, ¿no? Que si yo me quiero subir a un sitio, pues sé que tengo que apoyar las piernas y que si estiro los pies y no cargo el peso encima de los pies, me caigo otra vez, ¿no? Entonces como que aprendemos a anticipar, aprendemos a planificar y aprendemos a automatizar lo motor. Y una vez que hicimos eso, como que ya pudimos liberar estructuras para que se pusieran a teorizar sobre cosas más abstractas. Y me gusta mucho cómo la suplementaria es cuando se lesiona, muy demostrativa de eso, de cómo se pueden alterar las capacidades de planificación, secuencia, resolución de problemas y todo este tipo de cosas en la ejecución del movimiento, además en la ejecución, no en la teorización, ¿eh? Todas estas personas, por lo menos las que yo he conocido, les preguntas para que teoricen sobre la tarea de movimiento que tienen que hacer y te teorizan perfectamente y te dicen, no, mira, yo primero tendría que no sé qué, luego no sé cuánto, luego a continuación no sé cuánto. Y si te caes para adelante, pues me echaría para atrás. Y si se te apoya de una mano, pues apoyo la otra. No sé qué decía yo. Teóricamente se sabe muy bien la historia, pero cuando van a ejecutar el movimiento, los ves que tienen cara de
de perdido. Y además de perdido de no sé dónde estoy fallando bien y sé que aunque me haya equivocado antes utilizando esta estrategia, la puedo repetir aquí hasta el infinito y puedo comportarme como un verdadero desfrontalizado de libro, perseverante, reiterativo y no sé cuánto. Y sin embargo, luego lo pones a hacer un sudoku y les cambia las reglas del juego sobre la marcha y son capaces de adaptarse y de flexibilizar. Entonces, la suplementaria a mí me tiene loco perdido porque me encanta, es un área que me parece muy interesante porque genera gran discapacidad, genera muchísima disfunción, genera pacientes que tienen que estar constantemente monitorizados por el entorno para el movimiento, genera pacientes que ponen en riesgo su vida, o es verdad, es que la ponen en riesgo porque es que se matan porque es que no aprenden del error y tienen unas estrategias de movimiento que son muy aberrantes y genera eso, pacientes con una gran dependencia. Y lo llamativo es que desde el punto de vista de fisioterapia pura y dura estructural, no tienen nada, ni tienen alteraciones de reclutamiento, ni tienen alteraciones de la coordinación primaria, ni tienen alteraciones del tono muy gordas, ni tienen nada que a priori en sus componentes, en sus ingredientes, les genere tanta disfunción. Pero la realidad es que luego cuando tienen que unir esos componentes y tienen que enfrentarse a la tarea, la cagan de una forma brutal. Aquí los que Entonces, critican son los terapeutas, los familiares, ¿no? Pero si me estás diciendo cómo hacerlo paso a paso y no eres capaz de hacerlo, ¿cómo es posible? sí, sí, sí. Además es que es muy llamativo. Los familiares lo pasan fatal. Porque además al final esta gente suele caer en una cosa que es una hipermonitorización. Porque ya os digo, porque es que si tú los vas guiando sobre la marcha, van mejor. Porque como que tú les resuelves las necesidades de planificación y secuencia del movimiento. Entonces, si tú les vas diciendo, venga, ahora apoya el pie, no sé qué, no sé cuánto, saca este, mete el otro, apóyate aquí, abre la mano, no sé cuánto, como que ellos Las que lo van haciendo, lo ¿no? van haciendo en el momento. Tampoco sirve porque ya te lo dice. Claro, nada, nada. En el momento los tienes que monitorizar sobre la marcha. Entonces van mejor, pero luego en cuanto los sueltas, les dices, levántate, nada. Es como si fueran incapaces de automatizar las estrategias funcionales. Y eso es muy frustrante tanto para las familias como para los terapeutas. Entonces, bueno, yo algún día ya siempre lo tengo dicho, que escribiré algún libro sobre cuando tenga conclusiones sobre la clínica de suplementaria, pero es muy llamativa, es muy bonita. Yo creo que es un área que nos habla mucho sobre la importancia de las componentes cognitivas en el movimiento también. Y sobre todo de esa disociación que a mí me vuelve loco. Que luego les ponga un brain training de estos en la tablet y que sean capaces de estar haciendo Stroop y de estar haciendo tareas de inhibición compleja, de estar trabajando memoria, atención, no sé cuánto, con unos rendimientos medianamente buenos y que luego, ya te digo, les ponga una tarea simple como lanzar una pelota y te quieran lanzar la pelota con la mano cerrada, se van con el puño atrás y se caen para atrás porque están tirando de extensores en vez de enderezarse. Cosas que es que hasta un bebé de un año como que puede hacer, porque es como que ya ha experimentado lo suficiente como para tener claros ciertos esquemas de movimiento que son como básicos. Pues ellos, muchos, ni siquiera tienen esos esquemas de movimiento tan básicos. Cuando tú les simplificas la tarea al máximo, no tienen ningún problema. Y de hecho, son los típicos pacientes que incluso en reacciones posturales anticipatorias, no sé cuánto, les pones un dedo y solo con ponerles tú un dedito, se quedan derechos, te ejecutan con unos rendimientos bastante altos la tarea y tú dices, madre mía, si lo único que necesitas es que yo le dé un dedo. Claro, pero es que ese dedo que tú le pones, o esos dos dedos que tú le pones, es suficiente como para generarle a él una referencia externa sobre su movimiento. Entonces, claro, va muy bien con referencias externas, le pasa lo contrario que en la premotora. Pero cuando ellos son los que tienen que generar la referencia, la lían parda, pero muy, muy, muy liosa. Entonces, esto siempre yo he leído por ahí algunos neurocientíficos que lo cuentan muy gracioso porque dicen, claro, por eso la naturaleza nos hace que nazcamos chiquitillos, porque cuando nacemos estas áreas, las áreas suplementarias, las que más se acercan a prefrontal, están más hipofuncionantes. Entonces, por eso la naturaleza nos hace chiquitillos para que cuando nos pegamos golpetazos y calamonazos y todo eso no nos matemos, estemos cerca del suelo. Pero claro, el problema lo tenemos cuando un adulto con 90 kilos de peso y 1,90 m, pues tiene una lesión y se alteran estas capacidades de automatización, pues eso, en lo gordo. Entonces, pues claro, tiene una persona que ahora tiene que aprender todas esas
reacciones y toda esa secuencia y toda esa planificación intrínseca a la ejecución del movimiento, pero con una estructura corporal de unos brazos de palanca muy grandes, unos centros de masa muy elevados y encima con unas expectativas previas de yo caminaba, yo me ponía de rodillas, yo andaba a cuatro patas. Entonces también un cuadro que suele asociarse mucho a las lesiones de suplementarias son las anosognosias. No son anosognosias tan gordas como las del parietal derecho, pero tienen mucho de eso de, vamos a ver, pues claro, si tú la teoría te la sabes y encima no tienes trastornos de reclutamiento y encima sabes que tú esto lo hacías antes, pues claro, tiendes a pensar que lo puedes hacer. Lo intentas hacer y te matas. Entonces, es verdad que es una clínica muy, muy curiosa. Es muy curiosa porque se dan como muchos ingredientes para complicar el manejo. Entonces, ¿cuál sería el abordaje con este tipo de usuarios que tienen una clínica? Pues según lo que hay publicado, según mi experiencia y tal, la única vía de abordaje que promete algo es una vía de abordaje, pues bueno, ¿cómo lo intentaríais con esto que... Venga, y así abrimos un poquito el debate y que ya es casi la hora de comer, chiquillos. Sí. A ver si se animan por el chat. La gente se sigue apuntando. Yo no sé cómo se apuntan a esto si ya no hay plaza. Pero bueno. ¿Qué creéis? ¿Qué trabajaríais con, bueno, según tengáis el enfoque restitutivo o el enfoque compensador, ¿qué trabajaríais más? ¿Con estímulos externos o internos? Por ejemplo, si vuestro enfoque es compensador, ¿qué trabajaríais? ¿Con guía externa o interna del movimiento? Con un enfoque compensador. Un enfoque compensador, que es más fácil. Estos están dormidos ya todos modos. 50-50. Mira, ya. Si es compensador, trabajaríamos con guía externa, efectivamente. Es decir, al final lo que haríamos es pues, lo que hemos comentado. Es decir, tú le vas guiando todos los pasos, vas convirtiéndote tú en su monitorizador, que es la capacidad que más le falla, y conforme tú te transformas en su monitorizador, pues el paciente, claro, te sigue. Entonces, puedes generar una compensación. Pero claro, la clave del melón sería intentar trabajar desde restitutiva con guía interna. Por tanto, eso se llama autogestión del movimiento. Y la autogestión del movimiento quiere decir que tú tienes que dejar que el usuario se enfrente a actividades simplificadas desde el punto de vista de control de grados de libertad. Es decir, que empiece por enfrentarse a tareas que no requieran de secuenciaciones muy complejas, que no requieran de mucha estabilización proximal con movilidad distal, que sean tan sencillas como hacer volteo en el suelo a lo mejor, y que entonces, a partir de esas actividades sencillas, sin ningún tipo de guía externa, él autogestione su movimiento. Y entonces lo que habría que hacer es trabajar con él desde un punto de vista evolucionista, entre comillas, partiendo de esquemas de movimiento, ya os digo, en los que no haya peligro de que se mate, en que los centros de gravedad estén bastante bajos, en que no haya que el cuerpo se mueva en masa prácticamente, en el que no haya muchos movimientos fase contra fase, sino que sean todos los movimientos muy en masa hacia el mismo sitio, en el que no tenga que sincronizar movimiento de las manos en combinado, es decir, movimientos tan básicos, pues ya digo, como una reptación, como un volteo en suelo, cosas que si se cae no se vaya a matar y cosas en las que pueda empezar a experimentar, por ejemplo, la sensación de carga y estabilización en un hemicuerpo para movilización del hemicuerpo contrario. Pero ya os digo, sin ningún tipo de guía externa, que la guía sea la tarea, que la guía sea llega hasta allí o coge no sé cuánto o muévete de aquí a allí como puedas. Es decir, yo no te guío en externo, yo te dejo que tú pongas en marcha tu estrategia y que vayas obteniendo el feedback que te dan las propias estrategias. Y a partir de ahí, a ver si con la repetición eres capaz de generar esas reglillas que te van a ayudar a lanzar esquemas de movimiento más complejos. Sí, Pablo, es como reaprender la automatización, pero es reaprender ya no la automatización, reaprender las reglas básicas de movimiento. La regla de si yo estoy apoyado en las dos manos y quiero levantar una, tengo que aumentar la carga en la otra y no puedo liberar esta de golpe sin tirar hacia el otro lado porque me caigo y me morro. ¿Me entendéis? Entonces,
ya no es reaprender la automatización en el sentido de, por ejemplo, como cuando tú aprendiste a montar en bicicleta, que dices, yo aprendí a montar en bicicleta, pero tú ya tenías claro cuando te subiste a la bicicleta que si tú te caías para un lado en la bicicleta, apoyabas ese pie. Cuando hay una lesión suplementaria es que se pierde hasta eso. Se pierde muchas veces hasta eso tan automático de si yo me caigo hacia un lado, apoyo el pie. Entonces, tienen que partir de muy abajo para volver a restaurar esas secuencias básicas que están como en la base del aprendizaje motor. Entonces, claro, es complicado, sobre todo con adultos muy grandes, porque los adultos muy grandes pues son peligrosos cuando están aprendiendo, no son niños chicos, que tú los coges de un puñado y te los llevas y ves que se emborran. Son gente que pesa, que se acelera, que empuja cuando no tiene que empujar, que se agarra cuando no tiene que agarrar, que... ¿Me entendéis? Entonces, claro, es reaprender la automatización con su elemento además ya básico, con lo cual es muy apasionante. Y luego, pues a partir de ahí, hay que trabajar lo mismo, si tú caes y apoyas las manos, por ejemplo, en el paso a una cuadrupedia y te llevas el culo hacia adelante y eres incapaz de desplazar el peso hacia atrás y apoyas la cabeza y con la frente tratas de hacer la extensión de tronco, pues tienes que vivir en tu carne el hecho ese de, pues si te intentas extender con la cabeza no puedes, porque si tú tienes la cabeza apoyada adelante, por mucho que empujes con la cabeza, no puedes extender el tronco si estás empujando con la cabeza. Aunque tú te desplaces un poco hacia atrás empujando con la cabeza, hay un momento en que la cabeza se tiene que despegar del suelo, porque es que es imposible despegar hacia atrás con la cabeza apoyada en el suelo. Si la propia cabeza está en el suelo, no te puedes extender. Entonces, muchas veces te das cuenta que le dices, venga, pero verte para atrás y los ves empujando con la cabeza al suelo para llevar el culo para atrás. Y tú dices, sí, eso te sirve al principio, mientras la cabeza te da, pero llega un momento en el que tienes que liberar la cabeza si te quieres venir atrás. Entonces, por eso digo que son reglas como muy, muy intrínsecas del movimiento. Y a partir de ahí, progresando. Dejarlos que se caigan con control, evidentemente, y con tareas que sean compatibles con eso, y dejarlos que vayan repitiendo y experimentando. Aún así, hay mucha gente con clínica suplementaria que no llega nunca a automatizar y que posiblemente siempre van a tener que requerir una supervisión mínima. Pero lo que tenemos claro es que la guía es externa y el estar encima de ellos no genera ningún tipo de automatización y lo que va a generar es un paciente que aprende a funcionar siempre que le van dando órdenes, pero luego no genera esa autogestión del movimiento. ¿Vale? Bien, pues enseño la suplementaria y vamos a ir casi parando, chicos. Son las 2 de la tarde. Qué guay. Hora de comer. Venga, ahí si tenéis dudillas de cualquier cosa que se haya dicho a lo largo de la mañana. Bien, pues la característica de la suplementaria es que se encuentra por delante de la área motora primaria y de la premotora, pero se asoma en el surco interhemisférico. Ahí la veis en amarillo, ¿vale? Esto hace poco los coordinadores gallegos del máster pusieron una imagen ahí en un neurodesafío que hicieron en plan, ¿qué área es la que estamos poniendo? Si veis un área metida dentro del surco interhemisférico que está por delante de Rolando, casi seguro que os están preguntando siempre por el área suplementaria. Porque una de las principales características de este área es que se encuentra, ¿veis? Está escondida ahí en amarillo. Es la parte que queda medial al hemisferio. Por tanto, cualquier sangrado, cualquier lesión que afecte a la hendidura interhemisférica es muy fácil que genere clínica de cuerpo calloso y de suplementaria. Bien, pues cosilla y nos vamos a comer. Voy a dejar de compartir. No estoy viendo nada más que el careto de la Mode todo el día hoy. La Mode viendo mi careto. Mode no ni se pone en cámara, ni levantan la mano, nada. Están aquí muy calladicos. No sé si están muy calladicos porque no están, pero bueno, no creo que sea porque no están, porque no les cuenta la asistencia. Entonces, si lo tienen encendido, será porque están. Bueno, gente, pues si queréis, quedan 10 minutillos, no nos vamos a meter en subcortical así en 10 minutillos. Después de la pausa nos vamos ya a subcortical, a áreas motoras predominantes, nos vamos a ir a ganglios basales, nos vamos a ir a cerebelo. Y ya está, y echaremos la tarde, pues bueno, vamos a hacer énfasis en esas estructuras que son como más importantes y luego el tiempo que sobre, pues ya vemos, por ejemplo, amígdalas, vemos cíngulos, vemos... Ana tiene una pregunta. Qué raro, Ana, cuéntame. A ver lo que nos Voy a cuentan. hablar porque creo que me explico mejor así. Sí, Ana, cuéntame. Hola. Hola, Ana.
No, cuando hablabas del abordaje de un paciente con esa afectación en el área suplementaria, pues me he acordado, aunque bueno, no sé si bien, pero que suena mucho como el abordaje también de un paciente a lo mejor con daño cerebeloso, ¿no? Donde falla el aprendizaje a base de error. ¿No sería algo Sí, parecido? sí, lo que pasa es que, mira, el cerebeloso falla mucho también con claves externas, porque el cerebeloso realmente, la problemática que tiene, bueno, también esta tarde cuando hablemos de cerebeloso ya veremos que hay muchos cerebelosos, ¿no? La lesión cerebelosa genera clínica muy variopinta. Pero bueno, si tuviera que describir un signo cerebeloso clave, es la dismetría. La dismetría, de hecho, hay autores que dicen que toda la clínica cerebelosa es una dismetría. Una dismetría cognitiva, una dismetría en lenguaje, una dismetría en el movimiento, pero que la clave del cerebelo es como la dismetría, como la falta de ajuste. Y la falta de ajuste que se ve en cerebelo siempre es frente a estímulos externos, frente a estímulos visuales. Entonces, en cerebelo es parecido en el sentido de que el cerebelo se suele trabajar en restitutiva casi siempre. Entonces, para trabajar en restitutiva en cerebelo, tú le metes mucha guía externa. En esa guía externa, tú lo que pretendes es como que se ajuste pues la información visual al movimiento, por ejemplo, de los segmentos o el tono proximal al movimiento del brazo, no sé cuánto. Pero siempre es como partiendo de bucles que emiten lo visual, lo propioceptivo, lo vestibular. El cerebro, como he dicho antes, tiene una función muy organizadora de la información. Entonces, si vas en restitutivo, al cerebro le tienes que dar información para que vuelva a como manejar esa información. Sin embargo, si trabajas en compensador, al cerebelo le tienes que dar todo lo contrario. Al cerebelo le tienes que dar disminución de grado de libertad, bajada de centros de masa, aumento de base, es decir, le tienes que decir como disminuirle el cambio en la aferencia para que pueda gestionar compensando, es decir, para que no tenga que estar gestionando un centro de gravedad alto porque eso es muy complicado, tiene que ser más rápido. Entonces tú lo que haces es como disminuir la aferencia. Un cerebelo, si tú trabajas en compensación, no le puedes meter aceleraciones angulares en la cabeza. ¿Por qué? Pues porque el vestibular lo vuelve loco. Entonces, para trabajar en compensación con cerebelo, tú lo que haces es bajar el estímulo externo. En el caso de la suplementaria va justo al revés, es decir, se parece el abordaje, pero con funciones distintas. En el compensador, tú en suplementaria le metes estímulos externos, porque lo que quieres es compensar la falta de autogestión. Y en el restitutivo, lo que tienes que meterle es autogestión, es decir, que él se la apañe sin ningún tipo de guía externa. Entonces, los abordajes son parecidos, pero lo que tú buscas en cada uno de los casos es distinto. Ya te digo, el cerebelo y la premotora sí se parecen mucho en abordajes, porque además se llevan muy bien y son dos estructuras que están muy centradas en lo visual, en lo externo, en la guía en cómo responder a lo que pasa afuera. Pero la suplementaria, te digo, la suplementaria comparte con cíngulo y con zonas más vías basadas, con zonas más límbicas basadas en recompensa, el hecho de intentar disparar movimientos autogestionándote tú, sin necesidad de guía externa. Entonces, claro, lo que tú ves en clínica muchas veces cuando se trata sí se parece en cerebelo y en suplementaria, pero lo que estás buscando en un caso y en otro no es lo mismo. Son abordajes distintos. El cerebelo se trabaja normalmente por restitución y entonces lo que se busca es meterle aferenciación y la suplementaria normalmente se intenta trabajar en compensación porque no da resultados, porque aprenden fatal y entonces se le meten también estímulos externos. Pero aunque la terapia sea la misma, lo que tú estás buscando con una y con otra son dos enfoques distintos. No sé si me he explicado, Ana. Sí, muy bien. Pues ya está. Claro, claro, eso. El cerebelo quiere información, el cerebelo funciona con información, funciona con feedback, funciona con feed forward y el cerebelo, todo lo que es feed es comer. El cerebelo quiere comer información, quiere estar muy bien informado. Y el gran poder del cerebelo es que tiene información desde vías que ni siquiera pasan por la conciencia. El tío está informado hasta de cosas que ni siquiera Juan sabe. Juan hay muchas cosas que no sabe que sí sabe su cerebelo, ¿vale? Y ese es el poder del cerebelo. Por tanto, el cerebelo está siempre metido en bucles, en vías que necesitan información rápida, información que se gestiona para el movimiento sin necesidad de hacer mucha sinapsis, sino que el cerebelo se lo guisa y se lo come todo, y mucho de información estereoceptiva y de propioceptiva también, pero también mucho visual.
y mucho vestibular, ¿vale? El cerebro se dice que nació prácticamente como una extensión del sistema vestibular, ¿no? Entonces, el cerebro quiere información y, sin embargo, eso lo comparte con la premotora y, sin embargo, la suplementaria no quiere tanta información externa. La suplementaria funciona más mediante bucles de recompensa interna. Funciona a motivación intrínseca. Entonces, si tú le quieres facilitar la vida a la suplementaria, dale información externa, porque no necesita funcionar tanto. ¿Vale? Muy bien. Pues chicos, finalizamos a las 2, volvemos a las 4 si os parece, de 4 a 7 y media, y seguimos dando nuestro paseíto por los sesos ahí a ver dónde llegamos. Esto es como nosotros vamos aquí, vamos viendo una estructura, otra. Yo me enrollo más o menos la estructura dependiendo de lo que me digáis también. Si hay alguna estructura que tenéis clara, porque llevo 3 estructuras motoras y llevo 1 hora y pico, que lo mismo las sabéis todos y estáis nada más que diciendo, sí, esto está muy claro. Pues acelerarme, si veis que... Yo soy como el cerebelo. Si a mí no me dais información, yo hipofunciono y me pongo aquí como la médula, en modo bla, 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 os cuento mi rollo y ya está, porque además ni os veo las caras de aburrimiento, ni de interés, ni de nada. Entonces, si no veo caras y no me dais feedback, pues yo empiezo estructura por estructura y voy contando todo lo que a mí me interesa de cada estructura, que podría ser como, vamos, como puedo estar aquí, podría estar todavía hablando de la motora primaria, todavía aquí dándole vuelta a la motora primaria. Entonces, dadme feedback, dadme información y así contaré más cosas que sean interesantes para vosotros y a lo mejor menos interesantes para mí, pero la idea es que sean interesantes para vosotros. Así que, Mode, no sé si quieres decir algo antes de que nos vayamos. Estás muy callada, la Mode esta mañana está muy callada. Ayer hablabas más, Mode, hoy estás muy callada, está muy callada ella. Silenciosa. Está silenciosa. Bueno, Mode, ¿volvemos a las 4 entonces o qué? Y nos vemos ahora. Pues, chicos, nos vemos a las 4 en punto y seguimos de paseo por el cerebro. Darnos por ahí cosillas en redes sociales, hablar de nosotros y todo eso que nos gusta, que somos unos pringados aquí, muy catetos, que no sabemos ni encender el Twitter casi, así que contad cosas buenas, que estamos aquí un sábado al día. Pero bueno, volvemos a las 4. Venga, hasta ahora. Venga. Lo primero de todo, siempre me gusta empezar con dudas, preguntas, sugerencias, lo que queráis de la mañana. De todas formas, he recibido algún correo electrónico con peticiones y eso, así que intentaré hacer caso a los correos. Y aparte, pues bueno, los que estáis aquí, que estamos ahora mismo 12 y 5, son 17, pues si tenéis alguna duda de la mañana, soy todo orejas, así que podéis ir planteándolo. Y las orejas, que por cierto, se me están poniendo un poco más grandes de la mascarilla, creo. Yo no tenía las orejas así de picúa antes, así tan hechas para adelante, por una cosa que tenía más o menos bien. Hay que ver. Bien, ¿alguna dudilla entonces o seguimos? No hay duda, están dormidos. Bien, de lo de esta mañana sí se me ha quedado una cosilla por contar antes de... Hablas, Pablo. Venga, Dudilla. Pablo, una dudilla. Cuéntame. Puedo hablarla también. Lo que él quiera, como esté más cómodo. Así me callo yo un rato, así. A ver, ¿se escucha ahora? Sí, ¿no? Me se escucha, sí, Pablo, Sí, perfectamente. me se alto y escucha. claro. Perfecto. Te se escucha, te se escucha. Dime. ¿Qué diferencia clínica hay entre cuando hay patología de prefrontal izquierdo y cuando hay patología de suplementaria solo? ¿Es muy parecido o hay diferencias así? Uy, Digo por la praxia que se produce. Sí, pero bueno, en la praxis es lo único que confluiría. De hecho, una lesión de prefrontal con clínica prefrontal general es mucho más amplia que una lesión de suplementaria. La lesión de suplementaria va a provocar los síntomas, bueno, más bien los signos estos que comentaba yo esta mañana, que tenían que ver con planificación, secuenciación y todo lo demás, pero solo referida al movimiento. Mientras que una clínica prefrontal en bruto, una prefrontal completa, por así decirlo, pues te va a tirar abajo muchas más funciones cognitivas. Perdón, Entonces, prefrontal no, en premotora, que me he vale, confundido. premotora. Premotora izquierda, perdón, sí. Vale, es que yo digo digo prefrontal, hombre, una lesión prefrontal es mucho más amplia que una suplementaria, digo ahí. Claro, en la premotora, como he dicho, todo más cognitivo y signos como más generales, ¿vale? Entre premotora y suplementaria, al final, las diferencias, pues bueno, hacen referencia sobre todo a la diferencia que hay en cuanto a la respuesta frente a estímulos internos o externos, que esa quizás sea una de las más importantes,
Las premotoras en bilateral siempre van a dar trastornos de respuesta frente a estímulos externos, mientras que las suplementarias casi siempre van a dar alteraciones en la respuesta frente a estímulos internos. Las suplementarias, como comentaba esta mañana, tienen más que ver con sistemas de recompensa y, por tanto, cuando se afectan, pues lo que alteran, en el caso de la suplementaria, es la autogestión del movimiento. Entonces, son gente que requiere de muchas pistas y que requiere de mucha guía, de mucha monitorización para poder llevar a cabo tareas de movimiento. En el caso de la premotora, aunque la premotora izquierda de alteraciones prácticas, vuelvo a deciros, la praxis, ya lo vimos el año pasado un poco en el seminario que hicimos que se llama Una tarde con la praxis, que fue con el que inauguramos el ciclo el año pasado. La praxis es una función cognitiva que es muy transdisciplinar, porque es muy integrativa. De hecho, la frontera entre movimiento, cognición, motor, en el mundo de la praxis está muy desdibujada. Es una frontera que está completamente, es muy difusa, es muy difusa. De hecho, si tú escuchas hablar a un terapeuta ocupacional de la praxis y oyes hablar a un neuropsicólogo de la praxis o a un logopeda de la praxis o lo que sea, pueden hacer énfasis en aspectos desde puramente cognitivos hasta puramente motores, hasta puramente de lenguaje, hasta puramente de habla, es decir, hasta puramente de mímica. Y todos ellos llevarían razón porque la praxis al final es una emergencia que surge de esa interfaz entre lo motor y lo cognitivo. Entonces, con la praxis no os liéis mucho en cuanto a diferenciarla, en cuanto a los diagnósticos diferenciales con las áreas motoras, porque al final las áreas motoras van a dar una alteración que se expresa en el movimiento, pero si es un área motora primaria, está claro que va a ser reclutamiento, o sea que hay incapacidad para mover con la voluntad, ¿no? Y en el caso de que sean premotora y suplementaria, la suplementaria hace referencia más a esas componentes cognitivas, mientras que la premotora hace más referencia a la ejecución. Entonces, una lesión premotora siempre va a alterar más las sinergias de movimiento que la suplementaria. Va a alterar más como la coordinación intermuscular que se tiene que llevar a cabo en un patrón de movimiento. Entonces, la lesión premotora, sea izquierda o sea derecha, pero sobre todo la izquierda, los déficits prácticos que nos van a dar van a ser unos déficits prácticos más de naturaleza en la ejecución del movimiento. Mientras que la suplementaria sí podría dar una alteración que es más compatible con la ideación del movimiento. Pero tanto en un caso como en otro, la clínica va a salir mientras estás desarrollando el movimiento, no tanto en la teorización y todo eso, como dije esta mañana, que tiene que estar mantenida. Por tanto, si quieres diferenciarlo, pues yo ya te digo, para diferenciar premotora y suplementaria, sea en un lado o en el otro, sobre todo tiraría de la dependencia de estímulos internos o externos, de la capacidad de autogestión o no capacidad de autogestión según esos estímulos internos o externos. Y con eso yo creo que te equivocarías menos. Y luego, sobre todo, también en cuanto a que las premotoras siempre van a dar más alteraciones de anticipación en el movimiento, reacciones anticipatorias, coordinación intermuscular, mientras que las suplementarias van a dar pues más alteración en la parte más cognitiva, pero siempre referida a la ejecución del movimiento. Vuelvo a repetir, ¿vale? Para que no os liéis con las funciones ejecutivas. Así que la praxis, bueno, la praxis se merece seminario y no estaríamos de acuerdo todos en muchos de los aspectos de la praxis. Creo que no sé si el próximo seminario ya es disprasia, ¿no, Modé? ¿Puede ser? No lo tengo claro. No lo tengo claro. Pero bueno, en el ciclo hay un seminario de disprasia, que es la atracción práctica en infantil, que lo dan en mezclados los del servicio de neuropsico y neuroterapia, que yo creo que eso puede ser muy interesante y que ahí pues posiblemente se traten aspectos así más diferenciadores. Aunque si el mundo de la apraxia ya es un mundo espinoso, el mundo de la disprasia es muchísimo más espinoso. Así que bueno, yo invito a que participéis en el seminario a ver si nos entramos. Yo me apuntaré también, a ver si me entero de algo de la disprasia. Aunque, fíjate, yo he explicado la disprasia en algunos sitios, pero nunca me termino de entender bien de qué va. Venga, más casillas. De premotor ahora me he acordado de algo que no he contado esta mañana, como voy sin guión, y que a lo mejor puede ser interesante, sobre todo desde el punto de vista de terapia ocupacional y también desde el abordaje sistémico, y creo que eso no lo he contado en el máster tampoco. Voy acordándome de cosas. El 10 de abril. Dispraxia, el de abril, dice Manuel. Muy bien. Pues el próximo, 10 de abril, dispraxia, con terapeutas ocupacionales y neuropsicólogos ahí dirigiéndolo. Yo no sé qué puede salir de ahí, pero bueno, saldrá algo chulo, casi seguro.
Bien, ¿alguna dudilla más? Y si no, vamos con una aclaración que quiero hacerlo sobre la premotora, que no he comentado esta mañana que la premotora está también especializada en la detección de errores que se refieren al ajuste entre el entorno y la acción que se va a desarrollar. Y eso es muy interesante. La premotora, como una buena área facilitadora, que es su función principal de facilitar el movimiento también en referencia a estímulos externos, tiene un alto papel, se activa muchísimo cuando detecta incongruencias entre el escenario, por así decirlo, y la tarea que se va a desarrollar. Entonces, la gente que tiene lesiones en área premotora también desarrollan como una especie de dificultad para detectar como las características del entorno que son malas, que son incongruentes con la tarea que van a desarrollar. Por ejemplo, me explico. Si queréis un experimento clásico de premotora, pues se dieron cuenta los investigadores que si yo, por ejemplo, me siento a la mesa y encuentro que los platos están colocados, un plato delante de mí, con los cubiertos colocados, con la servilleta en su sitio, no sé cuánto, la activación de la premotora no es tan alta. Entonces, como que el entorno directamente como que lubrica la activación premotora y no es necesario como sobrecargar el área premotora. Bien, pues si esa misma mesa, en vez de tener los platos colocados con los tenedores, no sé cuánto, tiene los platos uno encima de otro y los vasos dados a la vuelta, se observan que las activaciones premotoras son mucho más potentes. Es como que la premotora detecta que el escenario en el que se va a desarrollar la acción no está totalmente adaptado a la tarea que yo quiero desarrollar. Es como si fuese un poquito anticipatoria también, como el cerebelo, ¿no? Y entonces esa preactivación lo que hace es facilitar los esquemas de movimiento compatibles con, pues voy a darle la vuelta al plato, no sé qué, no sé cuánto, para prepararme para comer. ¿Me entendéis? Entonces, la premotora es muy interesante porque funciona como también como en muchos experimentos, como si fuera un aviso, salta el aviso y facilita los esquemas de movimiento encargados de reorganizar el entorno para que ese entorno sea congruente con la tarea que se va a desarrollar. Entonces, por ejemplo, a mí estos experimentos con mesas puestas, pues me llamaron mucho la atención y era muy, muy bonito ver pues cómo aumentaban las activaciones en algunas áreas dependiendo de qué escenas se le enseñaban al usuario. Entonces, claro, le decían, pues bueno, tú imagínate que te vas a poner a comer no sé cuánto y observa estas fotos. Y entonces, claro, si veías una mesa ordenada perfectamente de esto, que prácticamente lo que falta es volcar la cuchara y echarte la comida, como que las cortezas premotoras estaban más silentes, estaban como más tranquilas, porque el entorno facilitaba ya la tarea. Y sin embargo, cuando te encontrabas con mesas muy desordenadas o que los platos estaban al revés o que cosas así como que llamaban mucho la atención o que los vasos estaban volcados o cualquier cosa, como que la premotora empezó a hacer como diciendo, aquí tengo yo que hacer cosas porque esto no está preparado para la tarea que quiero desarrollar. Entonces, claro, esta puede ser una de las bases que explican por qué en las alteraciones práxicas que se derivan también de lesiones premotoras hay una tan alta dependencia contextual para desarrollar la tarea. Porque claro, si tú no puedes detectar la incongruencia entre el entorno y la tarea que vas a desarrollar, tampoco la puedes corregir. Entonces, solo puede funcionar si el entorno es muy favorable, es muy facilitador y es muy constante. Porque la actividad premotora lo que va es a detectar la incongruencia para corregirla. Sin embargo, eso podría estar muy alterado en alteraciones prácticas. Así que creo que es un dato interesante que os puede ayudar también pues, en ese sentido. Sobre todo para meterle carga desde el entorno y desde la tarea a las terapias que hagáis con vuestros usuarios. Por tanto, repito, el área premotora es como una detectora de la incongruencia entre la situación estimular del contexto y la tarea que se va a desarrollar. Es como una predictora, por así decirlo, de para lo que tú quieras hacer, el entorno no está bien colocado, no es congruente. Y entonces se activa mucho y facilita patrones de movimiento correctivos para que tú puedas adaptar ese entorno a características que sean más favorables a la tarea que se va a desarrollar. Fijaros qué bonito, es como un preprocesamiento desde el entorno hacia adentro. Fijaros, aquí ayer lo hablaba también como en Clubhouse, las teorías clásicas siempre han enfrentado mucho el hecho de que el sistema nervioso funcionara como una especie de ser reactivo en el que se procesaba la información que venía desde fuera y entonces yo daba una respuesta de dentro hacia afuera. Y cada vez estamos más seguros que el sistema nervioso funciona
también utilizando atajos. Y esos atajos son las claves perceptivas que le proporciona el entorno. Entonces, si yo voy a comer o voy a estar aquí de charla con mis colegas mientras cenamos, el hecho de que el entorno esté preparado para facilitar esa función o no esté preparado, se detecta y se lanzan directamente esquemas correctivos sin necesidad de hacer un procesamiento en plan, el vaso está dado la vuelta, es necesario para poder beber agua que el vaso esté puesto boca arriba, entonces yo tengo que poner el vaso boca arriba, entonces voy a darle la orden a la mano para que, ¿me entendéis? Es como que ciertas claves disparan a esos atractores que llaman a actividad en el sistema nervioso que ya no tiene que pasar por el área prefrontal en plan procesamiento lento de la novedad, sino que es como yo sé que un vaso tiene que estar boca arriba para yo poder echarle el agua, con lo cual no lo pienso, hago clink, clink y automáticamente pongo el vaso boca arriba porque he visto la jarra. ¿Veis lo que quiero contar más o menos, no? Y esto tiene mucho papel las cortezas premotoras, sobre todo en tareas que tienen que ver con movimiento. No tanto en otros aspectos, pero en movimiento muchísima carga. Ya os digo, el ejemplo del vaso de agua también se ha hecho mucho. Tú tienes te dan una jarra de agua y luego te presentan vasos en distintas posiciones y se analiza la velocidad a la que tú eres capaz de recolocar el vaso y llevártelo a la trayectoria del agua. Entonces, por vía visual, especialmente las áreas premotoras se activan muchísimo. Cuando tú detectas por vía visual que el vaso no está colocado en la vertical del agua que va a caer, entonces plum, no tienes que pensarlo, entre comillas. No sé, Mode, si tú habías oído hablar de esto alguna vez o... No, No. no lo había escuchado. Pues está muy guay, es decir, es un punto de la premotora más a su favor. Las áreas premotoras son muy desconocidas y para mi gusto son muy importantes. Así que no sé qué opináis de esto, pero es chulo. Por ejemplo, también las áreas premotoras por vía visual están muy influenciadas por la experiencia previa que tú tengas encajando cosas, en que haya una coherencia entre el hueco que tienes para encajar lo que sea. Todo ese tipo de cosas también produce activaciones premotoras, ¿vale? Activaciones premotoras. La premotora, ya os digo, se lleva muy bien con las cortezas occipitales y es un área que está muy relacionada con lo visual. Así que otro tip de neuro que os suelto ahí en la premotora y que creo que puede interesar. Muy bien, ¿dudillas sobre esto o proseguimos? Seguimos en nuestro paseo. Pues venga, vamos a seguir nuestro paseo. Bien, vamos a cambiar de tercio si queréis y nos vamos a bajar un poquito. Bueno, nos vamos a quedar en la corteza para hablaros de alguna estructura que esta mañana he nombrado, pero simplemente os las voy a nombrar y voy a dar un comentario muy poquillo, ¿no? Una cosa muy rápida. Bien, por ejemplo, os quiero hablar de los campos oculares frontales, que esta mañana os los nombré, y que yo creo que en los próximos años van a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Porque los campos oculares frontales, los vais a ver como FEF, Frontal Light Fields, son una zona, los tenéis ahí en azul, fijaros, ese azul más oscurito que he puesto, aquí, ¿veis? Que se marca. Bien, pues los Frontal Light Fields, la premotora estaría aquí abajo, que son las moradas estas púrpuras que vimos esta mañana. Los Frontal Light Fields están como entre el territorio más de suplementaria, que sería el amarillito este que dijimos que se metía entre la raja, entre el surco interhemisférico, y la premotora. De hecho, hay autores que colocan los Frontal Light Fields como parte de la premotora. Y hay, sin embargo, otros autores que dicen que no, que los Frontal Light Fields les gustan más en la suplementaria. Bien, estas áreas a mí me resultan interesantes porque son como, junto a premotora, serían las áreas que se llevan la visión al movimiento y que son la parte del lóbulo frontal más visual directamente, ¿vale? De hecho, fijaros que estas áreas, cuando se afectan, van a alterar el movimiento voluntario de los ojos, las sacadas. Cuando tú haces un seguimiento voluntario, porque tú quieres mirar algo detenidamente, o por ejemplo, porque estás leyendo algo y no lo estás leyendo en automático, sino que yo te digo, lee esto, y tú te entretienes en leer o estás leyendo una palabra nueva. Es decir, todo lo que sea la toma de control voluntario del movimiento de los ojos,
Pero el movimiento de los ojos, no el movimiento de los ojos como si yo te digo, mira para arriba, mira para abajo, sino el movimiento de los ojos que está enfocando algo, que se retroalimenta por vía visual, pues estas áreas, cuando se lesionan, dificultan mucho eso. Entonces son pacientes en los que también aparece, o lo quiero comentar sobre todo por el diagnóstico diferencial con premotora pura, son pacientes en los que también aparece un déficit de regulación visual del movimiento, pero ese déficit de regulación visual del movimiento es primario por visual. No es porque no se estén regulando bien la orientación desde estímulos externos en general, que es como ocurre en la premotora, sino que aquí lo que ocurre es que el movimiento del ojo, el propio movimiento del ojo, no está bien coordinado. Y entonces, como no está bien coordinado, pues si tú no coordinas bien el movimiento del ojo, no puedes regular el movimiento bien a través de la visión. ¿Entendéis? Esto da una clínica visual primaria. Y es una clínica en la que, sobre todo, cuando tú haces fijación visual, no hay tanto problema, los ojos están ubicados, convergen y todo el rollo, y sin embargo, cuando tienes que desplazar los ojos de forma voluntaria, se producen alteraciones visuales, ¿vale? Alteraciones visuales derivadas, ya os digo, del problema de coordinación ocular. Entonces son unos campos muy interesantes. Si También, que hacer, una preguntilla, si tuviesen que hacer alguna tarea en la que tuviesen que mover los ojos, pero no por ver algo, sino porque le estás demandando, sería mejor que lo hiciesen con los ojos cerrados, tendrían más equilibrio, más... sí. Todo lo que incluya el seguimiento visual, pero porque ellos estén fijando la atención en algo, es decir, que tú le digas, lee esto, o mira bien esto, o a ver, búscame dónde está no sé cuánto, es decir, que ellos tengan que mover el ojo de forma voluntaria, les cuesta muchísimo trabajo. Al final, fijaros que sería como un área motora primaria, pero relacionada con el feedback visual que se le está dando a la tarea. ¿Por qué os digo también que van a estar muy de moda estos campos oculares frontales en el futuro? Porque se les está dotando también de mucha significación cognitiva. Y se está demostrando que lesiones en estas áreas también dificultan la detección de errores por vía visual, la detección de incongruencias. Entonces, los pacientes con este tipo de lesiones fallan mucho, se está investigando bastante, en tareas en las cuales nosotros como que percibimos el error de forma automática. Lo que os comentaba antes con la premotora, en plan que vemos un vaso boca abajo y no le echamos agua, sin tener que pensar explícitamente, el vaso está boca abajo, los vasos boca abajo, no, si le echo agua se va a derramar. No pensamos eso, es como que automáticamente entendemos que hay que darle la vuelta al vaso. Bien, pues ese darle la vuelta al vaso viene facilitada por la activación premotora, cuando es en automático. Sin embargo, la detección del error visual parece que tiene mucho que ver con los campos oculares frontales, ¿vale? Y ya os digo que cognitivamente van a tener mucho peso y se va a hablar mucho de ello. Le va a pasar un poco como a la ínsula en la próxima década, pues porque se está viendo un montón de producción científica que tienen que ver con estos campos oculares frontales, ¿vale? Bien, los FEF los vais a ver también en inglés, si queréis, sería esto, FEF, Frontal Eye Fields, ¿vale? Ese azulito que se ve ahí, justo entre la premotora, que sería la moradita, y la amarilla, que sería la suplementaria. Otra curiosidad que no quería que se nos pasara antes de cambiar de estructura es que veáis cómo las áreas sensitivas y las áreas motoras están muy cercanas, muy cercanas. Y que incluso cuando hablamos de los giros, hablamos de las arruguitas del cerebro, parece que uno siempre piensa como que las funciones importantes están en la parte de arriba de la arruga, que es la que yo veo aquí. Sin embargo, en este programa se han metido sobre todo varias tareas que tenían que ver con el uso de los dedos y se han medido cuáles eran las áreas sensitivas y motoras que tenían más activación, como más atracción en ese momento. Y fijaros que si nos metemos en el surco central, nuestro querido Rolando de aquí, ¿no? Que sería esta arruga gorda que separa el frontal del parietal, pues en esta arruga, si yo dijera, ¿dónde está el área que correlacionó más con activación cuando se usaron las manos en motor? Pues fijaros, es esa que se ve ahí en azul ahora. El área motora dependiente ahí la marcan como HMA, la Hand Motor Area, que, fijaros, está metida justo en la pared del surco. ¿Veis? Y si nos vamos a las sensitivas, por detrás de Rolando, el área que correlacionó más con estas actividades manuales fue esa verde. Que fijaros,
Fijaros la distancia que hay, que es nada. En la pared de la arruguita del lóbulo frontal tenemos la motora y en la pared, suelo pared de la arruguita del parietal ya tenemos la sensitiva. Fijaros qué poca distancia hay. Por eso, una de las leyendas urbanas que también hemos tenido que desmontar en Neuro en los últimos años es que la vía piramidal se formaba solo a partir de los axones de la M1. Siempre se decía que la vía piramidal era principalmente la vía de salida del área motora primaria. Y hoy en día sabemos que no, que hay un porcentaje muy altísimo de fibras que también vienen de las cortezas sensitivas parietales, las cortezas somáticas. Por tanto, el área S1, el área somatosensorial primaria, que ya es parietal, fijaros lo cerquita y lo íntimamente relacionada que está el área motora principal con el área sensitiva de la mano. Son dos áreas que están prácticamente, que fijaros, no se ven casi desde fuera, que hay que meterse ahí un poco y en verde veis la sensitiva y en azul veis la motora, pero como están muy juntas, perteneciendo a dos lóbulos distintos y perteneciendo a dos áreas primarias distintas, una sensitiva y la otra motora. Entonces, para que veáis cómo los motores y los sensitivos no están tan separados en el sistema nervioso. Al final las fronteras no son mucho más difusas de lo que pensábamos. Muy bien. Y ya pues, como curiosidad, pues fijaros, ahí os voy a enseñar a Broca, que la tenéis ahí justo, siempre en el hemisferio izquierdo, como veis, en el otro lado no está. Y fijaros en la situación en la que se encuentra. Broca, pues bueno, luego si tenemos un poquito de tiempo hablaremos de ella. Broca no deja de ser un área motora especializada en lenguaje. Entonces, es un área motora que ha ido subiendo de nivel y que al final lo que se ocupa es de la expresión del lenguaje. No solo del habla, sino de cualquier tipo de expresión del lenguaje. Aunque está bastante especializada en habla también, pues porque los seres humanos actuales nos comunicamos mucho mediante el habla. Pero, ya os digo, no deja de ser un área frontal, un área especial que en su día fue un área motora que a lo mejor no estaba muy delimitada y que a lo largo de la evolución y con el uso del lenguaje, pues hemos utilizado y hemos enganchado ahí y la hemos hecho en el hemisferio izquierdo, importantísima y súper lateralizada para la expresión de nuestros pensamientos vía lenguaje. Entonces, esa transformación de símbolos en otros símbolos corre a cargo de esta área. Y por tanto, pues bueno, la lesión no voy a hablar de ella porque ya la conocéis, no es mucho de movimiento y es más de lenguaje. Aunque el lenguaje no deja de ser movimiento también, pero no vamos a meter en eso. Muy bien, pues con esto y un bizcocho nos vamos del lóbulo frontal, habiendo visto pues áreas muy interesantes aquí. Si queréis del prefrontal, pues simplemente vamos a hacer un repaso anatómico básico y vamos a hablar de los giros orbitarios, porque nos interesan mucho desde el punto de vista de lo conductual, de las cortezas dorsolaterales y de las cortezas mediales. Fijaros que cuando nosotros hablamos de los lóbulos, se me ha olvidado comentar esta mañana que al final seguimos un orden muy fácil. Por ejemplo, en el temporal pues tenemos un temporal superior, temporal medio, temporal inferior. En realidad, en el frontal también tenemos un giro frontal superior, tenéis el giro frontal medio y el giro frontal inferior, ¿veis? Superior, medio, inferior. Y luego las orbitarias están aquí debajo metidas y a mí son unas cortezas que me gustan mucho. Estas ya son prefrontales. Hay un triple ahí empate o hay un trío importante en el lóbulo prefrontal que son corteza orbitaria, corteza dorsolateral y las cortezas cinguladas o mediales, que vuelven a estar como metidas en la raja, ¿no? Y no voy a entrar mucho en neuroanatomía prefrontal porque creo que hay estructuras que tienen que ver con el movimiento que tenemos que ver más detenidamente, pero sí quiero hacer una pausita, sobre todo para la gente que a lo mejor tenga menos manejo en neuro, y recordaros que las cortezas orbitarias, las dorsolaterales, que son las que están por fuera, las que están como aquí, ¿vale? Así, más en el lateral y hacia afuera, y las cortezas cinguladas o pericinguladas, que son las que están, el frontal que está como más metido alrededor del cíngulo, más mediales, al final son cortezas que no van a generar déficit de reclutamiento, que no van a dejar a generar signos motores directos, pero que tienen una influencia en el movimiento pues brutal. En concreto, las orbitarias se ocupan de la regulación de la conducta, de lo que llamamos la cognición más caliente, de la parte que tiene que ver con la inhibición en cuanto a comportamientos sociales,
la parte que tiene que ver más con la personalidad, con los rasgos de personalidad que componen un poco pues, la forma de ser. Y cuando se afectan las cortezas orbitarias, por lo que los síndromes más famosos que vamos a tener pues, son los síndromes que cambian y que generan una desinhibición que puede ser por un aumento de la sensación de frustración y una intolerancia a la frustración brutal. Entonces el paciente se vuelve muy dependiente de contexto y su conducta va a estar muy guiada por cómo va el contexto y por las características que están ocurriendo. Son gente que no puede flexibilizar su conducta y que si están en un entorno ruidoso, pues van a chillar. Si están en un entorno tranquilo, pues van a estar tranquilos. ¿Me entendéis? Es como que no tienen capacidad de adaptar su conducta a las características del entorno. Y por supuesto, pues bueno, en orbitarios, pues vais a ver el caso más famoso, que fue Phineas Gage y todo eso, que podéis ver documentales todos los que queráis, pues de cómo este hombre se le clavó la barra en el prefrontal, no se murió, no tuvo parálisis así importante. Pero bueno, ahí está la frase célebre de Phineas Gage, ya no era Phineas Gage porque, pues hombre, aparecieron ahí un montón de alteraciones conductuales que le cambiaron la vida al hombre, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre las cortezas orbitarias y las cortezas dorsolaterales desde el punto de vista de la función y contándolo en 2 minutos, cuando de esto hay 3 ya, ¿no? Y nosotros, pues creo que en el máster tenemos 3 fines de semana enteros hablando del frontal, pero si tuviera que definirla en 2 minutillos sería que las cortezas orbitarias, que están justo por detrás de los ojos, si queréis, por ejemplo, mira, os puedo poner la cabecita esta de antes. Y yo creo que si os lo pongo aquí en un corte que se vean los ojos claros, lo vais a ver muy bien. ¿Veis las cortezas? Ahí. Por eso se llaman orbitarias. Si veis la órbita de los ojos, pues están justo por detrás de la órbita de los ojos, ¿vale? Y por encima. Fijaros que salen desde encima, voy bajando, aparece el ojo y las cortezas se quedan ahí metidas detrás del ojo. Pues bien, esas cortezas orbitarias son más de la conducta en caliente, de la parte así como más animal, más emocional, son más límbicas, están más relacionadas con la amígdala, por ejemplo, de la que luego hablaremos a lo mejor un poquito, mientras que las cortezas dorsolaterales se ocupan de funciones más cognitivas en frío. Serían más como de la planificación y de la resolución de problemas, no tanto por componentes emocionales en caliente, no tanto por la sangre que me hierve, ¿no? Sino más desde el punto de vista racional, entre comillas, si queréis así un resumen rápido. Entonces, orbitaria y dorsolateral son 2 áreas muy interesantes si trabajáis en neuro porque no os van a dar parálisis ni trastornos del reclutamiento, ni alteración del tono, ni de los reflejos, ni de la coordinación, ni de nada, pero muchas veces son súper limitantes pues porque cambian la conducta del paciente y generan muchísimo sufrimiento tanto en las familias como en los propios pacientes que al final pues se ven ahí como mareados y a la deriva del entorno, porque se vuelven sobre todo con las lesiones orbitarias, muy intolerantes a la frustración. Entonces eso puede generar agresividad, puede generar pues, prácticas que son totalmente incompatibles con la convivencia social, pero siempre tenéis que entender que estos pacientes, aun en el caso de que desarrollen trastornos agresivos, por ejemplo en las sesiones de fisioterapia, lo vemos muy a menudo, siempre son respuestas agresivas muy reactivas. Es decir, que yo te estoy haciendo un estiramiento, que te hago daño con el estiramiento y que me pega un puñetazo. ¿Me entendéis? Es como que no tienen la capacidad de regularse en intensidad. Pero son pacientes que luego no te agreden en plan porque no deliran, no tienen no están desconectados de la realidad de ninguna forma. Es simplemente como que son hiperreactivos porque no pueden inhibir su respuesta. Entonces, en zonas orbitarias, ya os digo, es muy importante que os forméis en manejo conductual y que os forméis en las características que tienen las respuestas que dan este tipo de usuarios. Y ya os digo, si yo tuviera que elegir como una palabra, sería la desinhibición, pero esa desinhibición siempre por una mala gestión, por una intolerancia a la frustración brutal. Entonces, son pacientes muy reactivos. Normalmente, los trastornos conductuales que presentan las lesiones aquí no son trastornos conductuales autogenerados en el sentido de que tengan mala follada, de voy a hacerle daño a no sé quién, ¿no? Suelen ser trastornos pues, de ese tipo, de estoy en sesión, te hago un desequilibrio
te asusta y en ese susto pues me pega un bofetón o me clava la uña o me dice me cago en tus muertos o lo que haga falta, pero siempre de una forma como muy reactiva a un estímulo que no está bien gestionado, ¿no? El resto de gente le hace daño y te dice, ¡ay, qué gracioso eres! No sé cuánto, no sé qué, y aprieta los dientes y estos pacientes pues no pueden inhibir la respuesta, ¿vale? Porque tienen lesión a esa parte. En el caso de las dorsolaterales, la alteración tiene más que ver con la cognición más abstracta, en el sentido de más parecida a lo que es el razonamiento, la resolución de problemas más en frío. Entonces son gente que falla mucho en la planificación, que fallan mucho en la monitorización del error, que fallan en todas las secuenciaciones que tienen que establecer, que fallan en memoria de trabajo, que fallan en el mantenimiento atencional, en fin, fallan en muchas variables cognitivas que son las que utilizamos normalmente pues, para adaptarnos a la novedad y para poder pues, hacer esa resolución de problemas. Pero ya os digo, la dorsolateral más desde el punto de vista de la función ejecutiva del ejecutivo frío, ¿no? Mientras que en la orbitaria mucho más desde el calor de la emoción, desde el más límbico, más animalico. Y luego, si veis por ahí, en otras clasificaciones se introducen también las cortezas ventromediales, que al final pues son cinguladas o son paracinguladas, un poquito por debajo también, ya tirando hacia zonas más hipocampales y más amigdalinas. Y esas zonas del prefrontal, pues son zonas también de intercomunicación entre los componentes más sociales, conductuales y más planificadores en frío de la tarea. Me explico. Esas cortezas están muy relacionadas, por ejemplo, con las monitorizaciones del error, con la detección de errores y están muy relacionadas también con detección de incongruencia emocional, detección, es decir, cuando hay como una falta de ajuste entre la información emocional y la información racional, si queréis, entre comillas, pues aparecen activaciones en corteza cingulada. De hecho, por ahí hay algunos estudios que incluso relacionan situaciones como maltrato, como estrés crónico, como depresiones mayores, con cambios estructurales en algunas de estas estructuras. Yo no soy muy seguidor de esta corriente que tiende como a decir que, bueno, pues como habéis visto esto, lo del gen del mal y todo eso, ¿no? En plan, pues es que hay muchos asesinos en serie que tienen una parte del cerebro distinta, ¿no? O es que no sé quién... O es que gente que ha sido maltratada, pues tiene no sé qué parte del cuerpo distinta. O es que el mindfulness reduce el tamaño de la amígdala. Yo siempre soy un poco escéptico en las cosas estas de los cambios de tamaño de área encefálica. Pero aún así sí es cierto que están publicados, ¿eh? Que hay muchísimos estudios en los cuales se relaciona la activación, incluso el tamaño de las cortezas cinguladas, de las cortezas más mediales en prefrontal, sobre todo la parte anterior del cíngulo, con este tipo de situaciones como de estrés entre lo racional y lo emocional, si queréis que resuma así muy rápido, ¿vale? Entonces, pues bueno, no vamos a salir del prefrontal, pero sí es verdad que no quería salirme sin por lo menos hablaros de esas funciones prefrontales básicas, grandes, así de... aunque fuera un poco rápido. Bien, dudillas, por si alguien quiere que me entretenga más o quiere que nos dediquemos un ratillo más. Y si no, nos vamos a subcortical ya mismo. Bien, ¿seguimos? ¿Seguimos? Seguimos, adelante. Adelante, vamos allá. Bien, pues, ¿qué hacemos? ¿Cerebelo o ganglio basales, Modé? ¿Te animas con el cerebelo? Ganglios basales. ¿Por qué? Vamos ahí en orden. Hacia Vamos abajo. para abajo. Bien, no, de ganglios basales no quiero hablar muchísimo porque es verdad que con lo que comentaba antes como de la neuroanatomía de los ganglios basales es bastante sencilla en comparación con la neurofisiología de los ganglios basales. De los ganglios basales realmente lo que nos mosquea es su funcionamiento, es cómo están las vías en ganglios basales y cómo se relacionan con el resto de partes del sistema nervioso, que al final yo creo que ahí es donde está el melón. Pero bueno, en cuanto a neuroanatomía, como tampoco tengo mucho feedback de nivel ni sé un poco cómo estáis los asistentes, pues no es tan complicado. Es decir, al final, vamos a ver, los ganglios basales son una estructura que se llaman ganglios basales porque están en la base del cerebro, ya está, no tiene más,
y son unas estructuras de sustancia gris, que es lo primero que hay que tener claro. Es decir, son unas zonas en las que se produce un acúmulo de neuronas, de cuerpos neuronales, y que están, pues, por debajo está la corteza, sustancia blanca, inmerso en esa sustancia blanca, en medio del cerebro, encontramos estos ganglios de la base, porque ya digo, porque son sustancias, pelotas de sustancia gris ahí metidas en medio del cerebro. Bien, entonces, los ganglios de la base es verdad que han sido muy mal entendidos a lo largo de la historia porque se les ha ninguneado mucho. Y fijaros que son grandes y que tienen ahí algunos núcleos, son muy potentes, que están también muy bien informados, como le pasa al cerebelo. Pero siempre que se hablaba de los ganglios basales, pues ya os digo, yo en la neuroanatomía que estudio así en forma más oficial, pues prácticamente se me decía, los ganglios basales sirven para refinar el movimiento que baja por la vía piramidal. Era como, ya está. Y eso era lo que te explicaban de los ganglios basales. Y entonces que cuando se lesionan los ganglios basales, pues que aparecen alteraciones porque no se refina o no se ajusta esa salida que hay desde la M1 y entonces pues aparecen alteraciones del movimiento muy variadas, desde el temblor, la hipocinesia, la hiperquinesia, todo ese tipo de cosas, la espasticidad, pues por eso, porque no se regula bien como que no se refina la cantidad de movimiento. Entonces, ya os digo, era como si fuera una especie como de filtro o de, yo qué sé, como una malla, ¿no? Hay no sé, un colador casi, ¿no? En el que el área motora primaria lanzaba la aferencia hacia la médula, pasaban por los ganglios basales, que era como una especie de colador, y entonces como que pues ya está, pues salía de los ganglios basales, salía ya filtrado, el movimiento salía colado y entonces no había que ajustarlo más, ¿no? Claro, conforme uno empieza a ver clínica en ganglios basales, conforme uno empieza a ver informes y tal, pues esto no te cuadra mucho. No te cuadra mucho porque, claro, te encuentras con... Yo siempre recuerdo en la SEN, en un grupo que hay, que es un comité de ad hoc de la experiencia, ¿no? Que se llaman, que pues son un montón de neurólogos que ya están pues muchos muy mayores, algunos de ellos jubilados, otros siguen ejerciendo pero tienen ya unos años. Y siempre que hacen preguntas de ganglios basales y ponen neuroimagen, a mí me hace mucha gracia porque cuando le preguntan a los residentes jóvenes y todo eso y les ponen una imagen de un putamen o un pálido, no sé cuánto, dañado por cierto tipo de proceso, siempre luego les ponen como un test, ¿no? Y, ¿qué puede tener este paciente? Distonía, espasticidad, temblor en reposo, hipercinesia, hipoquinesia, facies totalmente inexpresivas, no sé qué, o sea, les ponen ahí un chorro de opciones y casi siempre la respuesta es todas ellas o ninguna, ¿no? Porque es verdad que los ganglios basales, y siempre dicen, pues la respuesta es o todas ellas o ninguna, o cualquiera, no, siempre dicen o cualquiera, o todas o ninguna. Es como, casi que puedes escoger a la carta la disfunción, porque viendo una neuroimagen con una afectación en ganglios basales, casi que puede ser cualquier cosa. Si no veo al paciente no te puedo decir lo que tiene porque me puede dar por todos lados. Entonces, vamos a intentar hablar un poquillo de cuáles son las estructuras de ganglios basales. Voy a hablar someramente, así muy por encima, porque los ganglios basales dan para mucho, pero bueno, como os digo siempre, dame feedback y si queréis que profundicemos, pues profundizamos. Bien, los ganglios basales los tenéis que entender como una especie de extensión del tálamo y son una interfaz entre el tálamo y la corteza cerebral. Me explico. Los ganglios basales han surgido como una especie de proyección hacia arriba desde los núcleos basales que estaban ahí justo en el centro del cerebro y que son núcleos en los cuales se proyectaba la información hacia las cortezas. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, nosotros manejamos mucha información sensorial y toda esa información sensorial no puede llegar por igual a las áreas primarias, ni somatosensoriales, ni visuales, ni de ningún tipo. ¿Por qué? Pues porque tendríamos que tener como muchísima más capacidad de procesamiento de la que tenemos para responder con rapidez y discernir de alguna manera qué estímulos son salientes, necesitan que nos centremos en ellos y qué estímulos pues son los estímulos normales del ambiente, ¿no?
y que no merecen nuestro interés y nuestra energía. Bien, pues como eso no lo pueden hacer las áreas sensitivas primarias por sí solas, tenemos ahí al tálamo, que es un pedazo, los tálamos, que son dos también, que lo que van a hacer es decidir, de alguna manera, qué información de la que asciende debe ser proyectada hacia las cortezas y va a generar activación o inactivación selectiva de algunas partes de la corteza cerebral dependiendo de cómo sea el ambiente estimular.